Ajá. No, Juanito. Juan 18, 18, ¿no? 18, 18. ¿Qué es lo que había pasado? Entonces, ya habían arrestado al Señor Jesús. Ya eso ya lo vimos, ya él había salido, lo habían ido a buscar, ya vimos cómo lo habían ido a buscar, toda la compañía de soldados, de alguaciles, de los principales sacerdotes, de los fariseos, habían ido con linternas, con antorchas y con armas, como si fueran a apresar a un delincuente, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, pero el Señor Jesús, algo que ya estudiamos también, dice que sabiendo todas las cosas que iban a sobrevenir, que ya era su tiempo, que ya Él se adelanta y él les dice que a quien buscan, ¿se acuerdan? Y que le dicen pues a Jesús Nazareno, tratando como de denostarlo, ¿no? De no darle importancia, de no reconocer su señorío. Y dicen a Jesús Nazareno, ¿no? ¿Y qué pasa? Que les dice yo soy. Cuando les dice yo soy, muchos de los comentaristas lo manifiestan como una, pues una manifestación más de su poder. Era como la última que iba a dar aquí en la tierra, ¿no? Y que él cuando dice yo soy, pues al menos los que preguntaron, no sabemos si todos, pero al menos los que preguntaron, sí nos dice que se hicieron hacia atrás y cayeron al suelo, ¿no? Y vieron eso, o sea, y no tuvieron, aún así, no tuvieron temor. Entonces, después dice que él vuelve a preguntarles a quién buscan. Aquí vimos como el amor del Señor Jesús, como el sumo sacerdote, dice que para que se cumpliera lo que él había dicho, que de los que me diste no perdí ninguno, hablando en lo físico, pero también en la parte espiritual. Él les dice, pues si me buscan a mí, a estos déjenlos, ¿no? A todos sus discípulos, les dice, aquí estoy, déjenlos ir a ellos, ¿no? Eso está en el 8, eso ya lo vimos. Y luego entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver ahí, nos empieza a relatar Juan un poco la parte, empezamos a ver la actitud y la manera de proceder de Pedro, a la par que vamos viendo la humillación de Cristo, y empezamos a ver esa parte ya de él, de cumplir la voluntad del Padre y de ser apresado y de ir hacia la muerte. Vamos a empezar a ver cómo empieza a relatar ambas partes, ¿no? Entonces aquí empieza a mostrar la actitud de Pedro y qué hace Pedro, pues que todo arrebatado, todo sin meditar las cosas, siempre impulsivo, guiado por sus impulsos, ¿no? Que es pues totalmente carnal, y cómo lo vimos que lo muestra Juan, a diferencia de los otros evangelistas. Juan da más detalles porque Juan estaba ahí presencial, porque Juan es de los dos que se va después con el Señor, ya cuando se lo llevan a Anás. Y además porque muestra como él va a hablar del otro Pedro ya transformado. Entonces trata de mostrar esa parte como del antiguo hombre y luego cómo ya es transformado, ¿no? Entonces vemos aquí como Pedro dice que saca un cuchillo o espada, eso ya lo estudiamos también, y le mocha la oreja a Malco, ¿no? Que aparte vimos que era un siervo del sumo sacerdote, o sea, no fue a cualquiera, había muchísimas personas, cientos de personas que fueron ahí. No, Pedro va con el siervo del sumo sacerdote, le mocha la oreja, el Señor Jesús lo reprende, lo sana. Vemos como Lucas, ¿no? Como médico, lo comentábamos, él habla diferente, dice que le sanó la oreja, ¿no? Y bueno, que el Señor Jesús le dice, no, pues no es así. ¿Acaso la copa que el Padre me ha dado a beber, pues no la he de beber? Eso ya lo vimos. Y entonces le restaura la oreja, y entonces dice que ya lo agarran al Señor Jesús, lo atan, le ataron las manos y se lo llevan aquí en Anás. La clase pasada estudiamos un poco, y ahorita vamos a repasar un poquito de
¿por qué primero Anás? Ya vimos que hace referencia a que era un sumo sacerdote, aunque el sumo sacerdote en funciones, ¿quién era? Caifás, exactamente. Pero ya vimos por qué. Vimos que Anás primero, porque Anás era como el líder de opinión, había sido sumo sacerdote. Caifás, ¿qué era de Anás? Ajá, exactamente. Entonces, era su suegro. Entonces era como un líder de opinión, ¿no? Entonces primero lo llevan a él, porque recuerden que lo vimos la clase pasada, que era como que decían, lo van a llevar al sumo sacerdote, pero ya le preguntaron a Anás qué es lo que dice. Entonces lo llevan primeramente a Anás, y después ya lo van a llevar a Caifás, ¿no? Entonces ya vimos en el 15, vamos a leer a partir del 15, que fue lo que igual estudiamos la clase pasada. Dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Hay algunos comentaristas, estaba yo estudiando, algunos, ¿no?, que dicen que no era Juan, o sea, no especifica claramente quién era el otro. Sabemos que era Pedro. Juan lo está relatando y dice que fue él y otro discípulo. Realmente no tiene importancia, o sea, en el trasfondo del texto, pero la mayoría coinciden en que era Juan. ¿Por qué? Porque Juan, cuando habla de él, que expone, siempre dice: y el discípulo que el Señor amaba. O sea, como que no habla "y yo", ¿no?, cuando él está relatándolo. Pero aquí, o sea, lo único que dicen que porque no puede ser él es porque no dice "al que el Señor amaba", ¿no? Pero pues parece que sí es, porque por todo el contexto, ¿no? Y entonces entran, creamos que sí fue Juan y Pedro. Entran se van con el sumo sacerdote. Dice: mas Pedro estaba fuera a la puerta. O sea, el que entra, entendemos, es Juan, porque sí conocía al sumo sacerdote, conocía a los siervos. Dice: salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, esto ya lo habíamos visto igual la clase pasada, que no era así como que había un gran alboroto en la ciudad, pero a donde entraban no, o sea, ya no era así como que delante al aire libre, ¿no? O sea, sí vimos que había una portera, porque era la casa, se entiende que era la casa de Anás. Ya vimos, era un hombre muy rico, con mucho poder. Ya vimos cómo, la clase pasada, cómo era más o menos la estructura de esas casas lujosas. Era un patio afuera, había una construcción alrededor. La construcción era como un poco elevada, por eso da ciertos detalles de que Pedro estaba abajo. O sea, vemos cómo se llevan como al Señor Jesús, como hacia un pues hacia otro lugar, ¿no?, al otro cuarto, no me recuerdo bien cómo lo dice, pero, o sea, se lo llevan. Pedro se queda en el patio, se ve que ahí, o sea, está haciendo muchísimo frío y prenden fogata, ¿no? Entonces, pero primero entra, se entiende que entra Juan. Pedro se queda en la puerta y entonces Juan aboga por Pedro con la portera, porque era conocido del sumo sacerdote y se entiende que conocía a la servidumbre. Y le dice, pues déjalo entrar, ¿no? Y lo dejan entrar, pues para hacerle un favor, ¿no? Que al final, fíjense cómo todas las cosas las permite el Señor. Al final fue para que Pedro viera su corazón en realidad, porque si él se hubiera quedado afuera, pues no pasa que lo niega al Señor Jesús 3 veces, ¿no? No pasan esa serie de eventos que el Señor Jesús pues no, lo permite, Dios lo permite para mostrarnos también, porque pues nos vemos reflejados muchas veces en Pedro, ¿no? Entonces dice: mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Esto está en el 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy.
ahí ya es la primera negación. Recuerden que la clase pasada, igual, como nada más recapitulando, habíamos visto que los otros 3 evangelios hablan de 3 negaciones, pero las precisan, o sea, las citan y las podemos ver. En Juan solo se habla de 2, pero hace referencia a las 3, ¿no? Eso nada más es porque si se encuentran con que no, que la Biblia se contradice, que quién sabe qué, no, sí están las 3 negaciones descritas, o sea, narradas plenamente en los 3 evangelios, pero en Juan se narran 2, pero se hace referencia a las 3, ¿no? Entonces, el 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, son detallitos, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Si es bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y después vamos a ver la siguiente clase, si Dios lo permite, la otra negación de Jesús, que aquí ya había, se entiende, comparando con los otros evangelios, ya habían pasado 2 negaciones y esta es la tercera, cuando ya canta el gallo, ¿no? Entonces les decía que Juan va relatando un poco las 2 partes, ¿no? Vamos a ir viendo, entrelazando para que no nos confundamos, cómo la actitud de Pedro, la negación de Pedro, y al mismo tiempo el Señor Jesús está siendo enjuiciado. Al mismo tiempo, en este momento está con Anás. Entonces, en los otros evangelios también, los que se conocen como los sinópticos, no mencionan una audiencia ante Anás. Eso es importante. No, ellos no lo mencionan, pero sabemos que, o sea, la historia ya lo vimos, nos dice cómo es que Anás era como un líder de opinión, era como, tenía una posición pues como de un patriarca, ¿no? Ya aquí recapitulando, mira, un comentarista, Matthew Henry, dice que Anás había sido nombrado sumo sacerdote por el procurador Quirino el año 6 de nuestra era. Eso es lo que les platicaba acerca de la vida de Anás, y había ocupado el cargo hasta el año 15 o 16. Después de un breve intervalo, un hijo de Anás ostentó el cargo hasta que desde el año 18 hasta el 36 fue Caifás, yerno de Anás, quien ejerció el sumo sacerdocio. Después de él, otros 4 hijos y un nieto de Anás ocuparon este cargo, pero siempre ejerció, o sea, siempre estaba atrás yendo, ¿no? Ejerciendo. Eran los hilos que los movían, ¿no? Anás, un papel tan preponderante que se le llama varias veces sumo sacerdote junto con su yerno Caifás, ¿no? Por eso es que menciona. Y ya vimos, de hecho vimos la clase pasada ciertas citas donde habla y el sumo sacerdote Anás y Caifás, ¿no? En Hechos lo menciona y lo vimos. No es pues entonces de extrañar que el propio Judas lo condujese primero a quien en realidad tenía las riendas del supremo poder religioso, y que era quizás el que había convenido con Judas el precio que se le había de pagar por la traición. O sea, esto es nada más una conjetura, ¿no? La escritura no nos dice, pero pues sabiendo quién era Anás, pues lo deducen, ¿no? Es muy significativo que a partir de este momento Judas desaparezca de la escena hasta el momento de su remordimiento, ¿no? Que ya vemos después. Entonces, este encuentro con Anás no fue una reunión formal del Sanedrín.
no llamaron a testigos. Parece que fue un intento para lograr que Jesús se incriminara a sí mismo. Las interrogaciones que se le hicieron a Jesús fueron acerca de sus discípulos y de su doctrina, lo que acabamos de leer. Y Jesús les respondió indicando que su obra y su enseñanza no habían sido secretas, ¿no? O sea, nunca había hablado en lo oculto, había estado ahí. ¿Por qué no lo habían ido por él? Ya lo hemos visto mucho. Porque el Señor controla los tiempos, porque no había llegado aún su hora, simplemente. Entonces, la frase en la sinagoga se refiere a las ocasiones cuando la gente se reunía como en una solemne asamblea, o sea, de manera formal. O sea, el Señor Jesús dice, pues yo hablaba ahí en la sinagoga, que es cuando estaba como el culto, ¿no? Formal. O sea, no era en lo oculto, o sea, delante de todos. Y aquí cuando dice que hablaba públicamente, parece como que está implicando franqueza, claridad del lenguaje, o sea, que no dejaba nada pasar por alto. Ahora, vamos a ver más adelante cómo se violaron un montón de principios, incluso legales y de la ley religiosa, cuando estuvieron juzgando al Señor Jesús. Y algo, por ejemplo, que lo que vemos aquí, que se trataba de que el Señor Jesús se incriminara a él mismo, pero un principio fundamental de la ley judía era que un prisionero no se le debían hacer preguntas en cuanto a sí mismo. Porque, o sea, que no permitía a la ley que se incriminara él mismo, ¿no? Que él mismo se acusara. Pero pasaron por alto muchísimas cosas, o sea, fue totalmente injusto ante los hombres la manera en la que se procedió en el juicio del Señor. Entonces, puesto que Anás era el personaje más influyente y también el más, pues ya de mucha experiencia, tenía un colmillote, se puede decir, en el Sanedrín, pues entonces lo llevan a él, a su presencia, como aparte era como para rendirle cierto homenaje al Anás, ¿no? O sea, el llevarlo primero a él, como considerarlo, ¿no? A Anás. Entonces, dicen los comentaristas que es muy probable que Anás y Caifás hayan vivido en el mismo palacio del sumo sacerdote, por lo que pasó Jesús de una vivienda hacia otra. Digamos que no se puede entender, por eso no se refleja como que salió otra vez al tumulto, ¿no? Para llevarlo de donde estaba Anás hacia Caifás, sino puede ser que se pudo haber ido como, pues, con rapidez, con discreción, o sea, por eso no hay tanto detalle, ¿no? De cuando nada más dice que de Anás se lo mandan a Caifás, ¿no? Entonces, de Caifás se dice, vamos, en el 1151, que era el sacerdote, el sumo sacerdote del año, que estaba, o sea, que le tocaba, ¿no? Juan 11:51 dice, eso no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces, esto no significa que los sumos sacerdotes se nombraran por turnos anuales, no es así, sino era como pues por tiempos, ¿no? Hasta que no era precisamente un año. Pero entonces algunos, y podemos ver en la historia que algunos duraron varios años, pero en este momento era Caifás el que estaba como sumo sacerdote. Entonces, la maldad de Caifás aquí la podemos ver igual en el 18:14. Dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, algunos dicen que pues Caifás ya o sea, él ya
estaba como induciendo el hecho, ¿no? O sea, ya había hablado, o sea, ya se ve ahí como la maldad, lo premeditado, ¿no? Él ya había dicho ya lo había repetido con anterioridad, ¿no? De que era mejor que muriera un solo hombre, o sea, ya lo traía entre ojos. Obviamente todo está en el contexto de la soberanía de Dios, de cómo Dios permite las cosas, y se dan cuenta cómo pues el Señor Jesús había estado hablando ahí al frente de todos, y no públicamente, y en la parte religiosa, en los cultos religiosos, en las sinagogas, había hecho milagros y todo, con toda esa misma gente que en ese momento lo estaba entregando, pero simplemente todo está en la soberanía del Señor, el Señor controlando los tiempos, pero eso no exime la responsabilidad del hombre, desde Judas, desde todos los que estaban ahí. O sea, que se cumpla, no nos exime a nosotros de ningún tipo de responsabilidad. Somos responsables de nuestro actuar. Cada uno ahí fue responsable de su actuar. El caso de Jesús estaba entonces ya decidido en el tribunal de ese hombre, de Caifás, antes de que fuera presentado y oído como un reo. Caifás había proferido de antemano la sentencia, o sea, él ya había dicho: Jesús debe morir. Así que su proceso pues era como, algunos lo dicen como si fuera una comedia, algo pues ya nada más un trámite, ¿no? O sea, en realidad fue un testimonio de la inocencia del Señor Jesucristo por boca de uno de sus peores enemigos. Entonces, vemos cómo era el comportamiento y el corazón de Anás. Pero al mismo tiempo, entonces aquí empezamos a ver que el Señor Jesús, entregándose, porque Él mismo es el que se entrega, recordemos siempre eso, lo que está en Juan 10, nadie le quita la vida. De hecho, el arresto del Señor no fue como un cumplimiento de una ley, o sea, no se puede considerar como un arresto, sino como un triunfo. O sea, Él se está poniendo, ¿no? Él está diciendo: a ver, desde el momento en que cruza el Cedrón y va y dice que se mete en el huerto. ¿Por qué? Porque él sabía que Judas iba a ir para allá. O sea, él está entregándose porque nadie le quita la vida. Él la pone de sí mismo. Dice, porque él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Por eso lo ama el Padre, ¿no? Entonces, solamente está permitiendo que salga las cosas, que se cumpla la voluntad del Padre, que salga la maldad de los hombres, muestre el corazón de sus siervos al mismo tiempo y nos salve, ¿no? Se cumpla la voluntad del Padre. Entonces, al mismo tiempo que nos va narrando cómo está el Señor Jesús ante este hombre malvado, ante Anás, y que ya saben lo que va a pasar, al mismo tiempo pues nos empieza a mostrarnos a nosotros, a la iglesia, a los hijos de Dios, el corazón de uno de sus siervos, el corazón de Juan, ¿no? Y nos va confrontando incluso a nosotros como lectores, como estudiosos de la palabra, nos va confrontando pues el actuar como de Pedro, ¿no? Que al menos a mí es lo que más allá de ver la historia, lo que pasó, o sea, son esas pequeñas cosas donde el Espíritu Santo nos habla y nos muestra, ¿no? Al menos es lo que a mí me pasó al estudiar esta negación de Pedro. Aquí vemos, por ejemplo, hablando de Pedro, que les digo que va a la par, pues entonces Pedro se quedó en la entrada. El otro discípulo, que entendemos es Juan, habla con la portera, lo deja que entre, pero entendemos que el otro discípulo sí se va hacia, o sea, no se queda ahí con Pedro. O sea, es curioso, aboga por él, pero no se queda ahí. Él se va y ya no se menciona, o sea, se entiende que él sí se va y sigue más de cerca a Jesús, pero Pedro, o sea, en temeroso, con ese corazón que tenía en ese momento, se queda pues de lejos, ¿no? Es lo que podemos observar. O sea, podemos observar que sí hay una buena inclinación de Pedro hacia Jesús, pero
en que seguía a Jesús, lo vemos aquí en el 15, dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Entonces sí los seguía, aunque podemos ver que de lejos. Cuando el Señor estaba llevando, se lo estaban llevando a Anás, lo iba siguiendo, pero de lejos, dice aquí, ¿no? Y entonces, aun cuando al principio huyó con los demás discípulos, después parece ser que se repuso algún tanto y comenzó a seguirle a distancia al recorrer las promesas que le había hecho, ¿no? Recuerden que él ya había hablado ya en un rato de emoción y le había dicho, no, yo te voy a seguir, mi vida voy a poner por ti. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No? Le había dicho, ay, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces ya me negaste, ¿no? Antes de que cante el gallo, perdón, ya me negaste 3 veces, ya se lo había advertido, pero Pedro ya, o sea, sí, estaba en él, sí tenía pues el impulso, el decir, sí, yo soy cristiano, ¿no? Yo sí te sigo, Señor, yo sí voy a andar contigo, pero de momento se nos olvida que estamos en el mundo, que estamos seducidos por el mundo, y que apartados de él, lo que el Señor Jesús, recuerdan todas esas cosas, no sé si pasaban por la mente de Pedro igual en todos esos momentos, lo del aposento alto, la parte donde el Señor Jesús les estuvo hablando que él era la vid verdadera, que apartados de él nada podían hacer, que tenían que estar adheridos a él, orando. Les estuvo exhortando mucho a tener comunión con el Padre, a orar, a no apartarse, porque les dijo, ¿cuántas veces les estuvo diciendo, mucho cuidado, van a venir los tiempos peligrosos, yo ya no voy a estar con ustedes, mucho cuidado? Pero pues somos necios, somos duros de servicio, esa es la verdad. Entonces Pedro ya no pudo, podemos ver que Pedro ya no pudo entrar hasta el lugar en que Jesús se hallaba, quedó en el patio del sumo sacerdote, gracias a la recomendación del otro discípulo que lo acompañaba con la portera, y parece en verdad que el deseo de Pedro era estar cerca de Jesús, ¿no? Y esperar posiblemente la oportunidad para poder acercarse a él, pero mientras se queda afuera, y al quedarse afuera se queda junto con los otros criados calentándose en la lumbre. Ay, ¿qué tiene de malo? Pero lo que podemos ver, pues si hacía frío, está la lumbre, pues ¿qué tiene de malo, hermana? ¿No? O sea, lo podemos leer, pues ¿por qué no se quedó ahí? Pero le estaba dando entrada ya a la segunda caída. O sea, fíjense, tenía algo natural, o sea, tenía frío, pues no tuvo nada de malo quedarse ahí calentándose con los siervos, ¿no? Pues ¿qué tiene de malo? Mientras su Señor estaba dando su vida por él, por su rescate, estaba él hablando verdad, y Pedro ya iba a empezar a brotar, a manifestar el pecado en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra bocota, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya empezaba a hablar mentira, porque dijo, no lo conozco, ¿no? Lo negó 3 veces. ¿Cómo vas a decir que no conoces a tu Señor? Y luego vamos a ver ahorita ante quién, ¿no? Entonces, el Señor Jesús ya le había dicho, Pedro, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero ya le había dicho también que lo iba a negar, ¿no? Entonces, regresando aquí al 17, vemos que dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y Pedro le dice, no lo soy. O sea, ni siquiera lo pensó, se quedó callado, salió corriendo, luego dijo, no lo soy. O sea, no se menciona qué le sucedió, les decía yo, al otro discípulo que entendemos es Juan. Probablemente se cree que cruzó el patio y entró a la habitación de las audiencias donde estaba el Señor Jesús. Para ese entonces, los hombres que habían llevado a Jesús al palacio del sumo sacerdote y al salón de audiencias, que se lo habían llevado atado, ya habían concluido su tarea. Para ellos ya era lo que se había estado en su corazón para hacer, ¿no? Para ellos ya no era necesario entonces permanecer como en la presencia del prisionero. Ellos ya se quedaron ahí en el patio, ya el Señor ya se lo habían llevado el prisionero con Anás, ¿no?
Entonces, los siervos del palacio y los guardas del templo, o sea, como los policías, habían entrado en el patio otra vez, ¿no? Ya estaban ahí en el patio, había frío, eso era la parte natural, y habían encendido fuego. ¿Qué de malo puede haber, no? Eso lo podemos ver también en Marcos 14:54, Marcos 14:54 y Lucas 22:55. Eso nada más anótenlo, ¿sí? Entonces Pedro, una vez atravesado el pasadizo que conducía desde el portón hasta el patio, se sintió incómodo. Debe tenerse presente que había sido él quien había herido al siervo del sumo sacerdote y que le había arrancado la oreja. O sea, no sé si obviamente se entiende su temor. Pues aquí estoy rodeado con los que me acabo de enfrentar, le acabo de partir la oreja a uno, me va a reconocer, estoy aquí en medio, está haciendo frío, está solo, no están los demás, su señor está atado, está siendo enjuiciado, el otro no sé dónde está ahí en medio del mundo. Ahí está Pedro, ¿no? Entonces quizás por esa razón no se atrevió a llegar tan lejos como Juan. Puede ser, no lo sabemos, o puede haber sido por otras razones. Así pues entró entonces Pedro al patio y se sentó en medio de los siervos y de los guardas. Eso también lo podemos ver en Lucas 22:55. Lucas 22:55. Déjenme se los leo. Dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos, ¿no? Entonces, parecería que en el mismo momento que Pedro entró, la portera comenzó a sospechar. El hecho mismo de que lo hubiera admitido a petición de Juan, pues parecería indicar que Pedro debía ser también discípulo de Jesús, ¿no? Pues o saber, si sabe que si Juan estaba con él, ella lo conocía y aboga por Pedro para que entre, pues pudo hacer esas conjeturas, ¿no? No es descabellado pensarlo. Se acercó un poco más a Pedro, la portera fijó sus ojos en él, estudiándolo así detenidamente, así como que, ¿no? Oye, y le pregunta, ¿no? Vemos aquí en Lucas 22:56, Lucas 22:56, que le pregunta, le dice, ay, espérenme tantito, ¿dónde está? Aquí. Dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Entonces ella le pregunta, ¿no? Le dice que si no, aquí vemos en Juan cómo le pregunta y le dice que si no era uno de ellos, ¿no? Y él le dice que no. Pedro, sorprendido por lo inesperado y lo directo de la pregunta, a la cual debe contestar de inmediato, pues es tomado desprevenido. Entonces imagínense, Pedro está en medio de los que odian al Señor Jesús, ¿sí? La pregunta de ella le toma inesperado a él. O sea, él está ahí en medio calentándose, le toma desprevenido y viene la respuesta del corazón de Pedro. Y la respuesta de su corazón, ¿cuál es? Negar a su Señor. Entonces, eso a pesar de todo lo que pocas horas antes él había dicho. En Juan 13:37, ¿qué había dicho? Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Entonces ahora está todo espantado y le dice: no, yo no lo conozco, no lo soy. Le contesta de manera abrupta. Aquí un comentarista, Hendrickson, dice:
no había tomado en serio la amonestación que el Señor Jesús les había dicho en Mateo 26, 41 y en Marcos 14, 38, donde le estaba diciendo: Pedro, me vas a negar, ¿no? No, pues parece que no. Entonces aquí vemos primero dicen los comentaristas, pues el ataque, o sea, ¿de quién viene? Fue de la portera. O sea, imagínense, había muchísima gente ahí. Había policías, ¿no? Dice que había alguaciles, estaban todos los siervos del sumo sacerdote, estaba lleno de gente, y la portera, o sea, una sierva, no en grado de importancia, de rango, ¿no? O sea, pues fue una sierva, una criada de quien estaba pues ahí, ¿no? Atendiendo, abriendo la puerta, la que le dijo: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Fue un débil ataque, se puede entender así, pero la rendición de Pedro no pudo ser más rápida. O sea, ante la primera, ¡pum! Sin tomarse el tiempo para pensar, Pedro respondió tan necia como cobardemente: no lo soy. Como solo estaba preocupado por su seguridad personal, por su integridad. Fue una respuesta necia, cobarde, ante la primera de cambios. O sea, de verdad esto, dices, sí, o sea, Señor, ¿cuántas veces no pasa a veces así? O sea, y gracias Dios que permites que en situaciones tan simples, así como esto, fue la criada la que le pregunta, a lo mejor, o sea, nos manifiesta lo que realmente hay en nosotros, ¿no? Y negamos a nuestro Señor ante situaciones simples. Ni siquiera está nuestra vida de por medio. O sea, simplemente porque ya no me van a hablar, o qué van a decir, o que no sé qué. Pero vamos a ver más adelante, o sea, algunas cosas dentro de esto, como del descuido de Pedro, ¿no? O sea, y de que nos muestra a nosotros, pues estaba en el lugar equivocado, estaba asociándose con los equivocados. Hay muchas cosas, no estaba, o sea, pongámonos a pensar, porque eran dos siervos los que estaban, o sea, dos de sus discípulos, era Pedro y el otro. ¿Y el otro? Al otro no lo conocían más, era conocido del sumo sacerdote y sabían que estaba con él. Pero Dios quiere mostrar el corazón, ¿no? En una situación tan débil, tan sencilla, tan simple, y muestra el corazón. Entonces dice el 18: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. A pesar de esta primera derrota, Pedro no escarmienta. Aquí podemos entender que Pedro, o sea, dijo no, se mueve, pero después regresa, porque lo vamos a ver aquí en Juan, no lo relata, pero sí en los otros evangelios, que ya había pasado otra negación. Le pregunta a otro siervo, lo vuelve a negar, y después regresa otra vez porque pues él tenía frío. Entonces regresa al patio a calentarse, lo que aparentemente no es malo, pero sí nos deja ver principios que no debemos seguir, ¿no? Entonces Pedro no escarmienta, se queda con los siervos, con los alguaciles. Al estar ahí en la fría noche, pues los siervos y los alguaciles tienen lumbre, y están ahí, ¿no? en el fuego. Entonces debemos suponer, sin riesgo alguno, que después de la primera negación permanecería pues un poco en pie buscando la forma de escapar, pero no, luego se dirigió hacia un pasadizo. Y ahí lo que le digo que están en los otros evangelios, en los sinópticos, lo vamos a ver en Mateo 26, 71 y 72, ahí lo podemos ver, que Pedro vuelve a negar. Entonces cuando Juan reinicia el relato, donde dice que Pedro otra vez vuelve al fuego, se vuelve a poner junto con ellos,
Pedro se encuentra de nuevo en el patio otra vez, de pie y calentándose. O sea, son 2 tiempos, ¿sí me explico? Y que no pasan más de 1 hora entre estos 2 tiempos, lo vamos a ver con citas. Y eso, entonces esta segunda negación, según el recuento de les digo, de los evangelios sinópticos, no está aquí relatado en Juan, pero al igual que en la primera negación, debe haber ocurrido durante el juicio del Señor Jesús ante Anás. O sea, fue en eso, dicen en un momento, en uno de los evangelios dice que no fue más de 1 hora, que transcurrió poco tiempo entre la primera y la segunda negación. Entre la segunda y la tercera, esto ya lo vamos a ver. Vamos en Lucas 22:59 para que lo anoten nada más. Desde Lucas 22:58 y 59, y lo podemos ver toda esta parte en Mateo 26:71 y 72. Pero bueno, entonces Pedro dice quien también estaba de pie calentándose con ellos. Entonces aquí lo primero que podemos ver es que Pedro estaba siguiéndolo de lejos. Y de verdad dices, y el otro no estaba de lejos, parece que el otro sí estaba con el Señor, pero Pedro dice que lo empezó a seguir de lejos, y luego pues peor, se queda con los siervos del sumo sacerdote y con los alguaciles, y entonces al final pues cede a la tentación, niega al maestro. Algunos comentaristas dicen que en vez de haberse acercado a Jesús, se quedó con los enemigos de Jesús. ¿Cómo se quedó? Expuesto. ¿A qué? Pues a ataques, ¿no? Estaba en la boca del lobo. Y si no había sido valiente para resistir a una simple portera, pues entonces ¿qué iba a hacer si con ellos, que estaba con los alguaciles, con los siervos del sumo sacerdote, estaba calentando? Pues estaba exponiendo más. Pero a veces somos simples, o sea, el pecado nos ciega. Estamos en medio, o sea, en medio del peligro, en medio del mundo, no lo vemos. Una cosa tan insignificante como el amor o sea, el querer calentarse en una noche fría, pues fue bastante para que Pedro se mezclara imprudentemente con las malas compañías, juntarse con los malvados. ¿Por qué con los malvados? Pues eran los que acababan de apresar a su Señor. Su Señor estaba entregándose, estaba haciendo, en ese momento estaba siendo interrogado, estaba atado, estaba hablando verdad, lo estaban injuriando de una manera como un delincuente. Y entonces, ¿qué pláticas ustedes creen que estaban habiendo ahí en el fuego? O sea, con los que él estaba mezclándose, con esas malas compañías. Pues que se estaban divirtiendo seguramente, probablemente con los detalles de lo que había pasado, ¿no? Se estaban burlando seguramente del Señor Jesús, de todo lo que había pasado, qué pláticas podrían, si acababa de suceder, y estaban ellos ahí reunidos. Y Pedro, ¿qué estaba oyendo? Pedro, ¿qué estaba presenciando? Pedro, y lo acababa de negar con la portera, y estaba ahí, seguramente estaba participando de mofas, ¿no? O sea, estaba sentándose en silla de escarnecedores, lo que nos dice el Salmo, ¿no? Estaba compartiendo con ellos. Entonces, Pedro deseaba pasar por uno de ellos, seguramente deseaba que, probablemente a lo mejor hasta se burló, no sabemos. O sea, pero a veces, ¿cuántas veces por querer pasar desapercibido terminas amoldándote al mundo y comportándote como uno de ellos? ¿Para qué? Para que no se muestre o no se manifieste que tú eres luz, porque es incómodo, porque vas en contra de la corriente, porque ser luz no es fácil, porque ser cristiano, llamarte cristiano, implica estar en contra del mundo. Porque el Señor lo dice, lo ha dicho, ¿no? Quien quiere estar conmigo, o sea, o estás conmigo o estás con el mundo. El que está con el mundo está en contra de mí. ¿Por qué? Porque no puedes vivir santamente y estar en el mundo.
dice, el Señor Jesús les dijo, cuando oró por los discípulos en el capítulo 17, dijo: Señor, no te pido que te los lleves del mundo, pero que los guardes del mal, porque ellos no son del mundo. Y porque en este momento nos está enseñando cómo estaba asociándose el estar ahí cuando están entregando a tu Señor, cuando tu Señor está a punto de ser crucificado, está injustamente, tú lo sabes, cuando tú conviviste con Él, cuando viste cómo sanó, lo que habló, cuando se supone que tú dijiste, acaba de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando tenía esas promesas de vida eterna que el Señor les había dado, cuando Él escuchó, vio la multiplicación de los panes, de los peces, vio sanar ciegos, vio tantas cosas de manifestaciones de poder, vio cómo se cayeron en ese último momento los hombres cuando lo acababan de ir a apresar, porque simplemente Él manifestó y dijo: yo soy. ¿Y qué hizo Pedro? Estar ahí en medio de donde no debía estar. Entonces estaba calentándose con ellos en malas compañías. Hasta aquí vamos a dejarlo porque ya son 9:09, ya terminó la enseñanza. Que el Señor siga hablándonos, hermanos, confrontándonos, inquietándonos, pero al momento de hasta arrepentirnos y poder ver esas cosas en nosotros, de cuántas veces hemos estado o estamos asociándonos en el mundo, porque podemos estar en el trabajo, en la escuela, en la casa, estamos obviamente en el mundo, pero no somos del mundo, no debemos asociarnos con el mundo, porque es verdad lo que dice la palabra: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese es un hecho, y vamos a terminar amoldándonos al mundo y negando a nuestro Señor. Entonces vamos a seguir aprendiendo lo que el Señor tenga para nosotros. Dios les bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente enseñanza.